Lo que acaba de pasar en la serie de Capitán Tsubasa es drama puro y nadie lo podía esperar. Sanae está embarazada, pero podría no tener sus hijos, o incluso morir. Y todo ello mientras Tsubasa Ozora está lejos de Japón, intentando derrotar a España en la semifinal de los Juegos Olímpicos, con una problemática herida en la cabeza y viendo cómo, acompañados una vez más por el grito ensordecedor de la grada, toda la selección española ataca, en lo que pretenden que sea el arreón definitivo que clave la puntilla a este partido. Con una serie de certeros pases se libran de un par de japoneses, mientras Mikael los observa hacer su trabajo. En su condición actual, difícilmente va a poder volver a atacar regateando. Pero no puede quedarse ahí sin más. Puede seguir intentando aprovechar cualquier situación de peligro, y eso es lo que hará. Echar a correr hacia el área rival, acompañar a sus compañeros hasta hacer el gol de la victoria. Al otro lado del campo, su equipo sigue llevando la iniciativa. Abren el juego, aprovechando la subida por la banda de Payol, que a estas alturas del encuentro sigue pareciendo incansable. El jugador del Fútbol Club Barcelona alcanza el pase y ya sabe lo que tiene que hacer: buscar el área, cuando de repente lo ve llegar y prolonga la jugada rápidamente hasta la frontal, porque Mikael ya está ahí, llegando el último, pero por ello llegando a ese balón también solo. O casi. Un atento Hito se anticipó bien, sale a tiempo y mete la pierna para cortar el pase, enviando la bola por los aires sobre el ángel del fútbol. Al principio se limita solo a mirar ese balón, que parece subir demasiado alto, aunque no puede hacer otra cosa más que intentar alcanzarlo, ignorar que la herida se abrió de nuevo, saltar a pesar de que parezca imposible, como también hace Tsubasa para volver a chocar sobre todos los demás, manteniendo ese duelo imperecedero hasta que el balón sale rechazado, para que Misugi lo rescate espectacularmente enviándolo lejos. Estuvo ahí y tuvo que correr mucho para llegar a tiempo, pero había que hacerlo. Después de que Mikael lo dejara en evidencia regateándolo con facilidad, se vio impelido a pagar su deuda con el equipo lo más pronto posible. Y así lo hizo a 10 minutos de que finalice el partido, enviando un balón hasta casi el medio campo para que Ishizaki pueda disputarlo contra Sergio Ramos. Como Misugi, el lateral también corre cuanto puede para llegar al menos medio segundo antes que el español, y aún así es una pelea dura entre dos jugadores tenaces. No es para menos, es aquí cuando hay que pelear, por una posesión de la que podría desprenderse la jugada de ataque que decante el resultado hacia uno de los dos equipos. Y Ryo resiste, lo suficiente para encontrar el apoyo de un generoso Sawada, quien recibe el esférico junto con el grito atronador de Hyuga pidiéndosela en cuanto la toca. El mediocentro no lo duda, busca a su antiguo capitán, quien se ha abierto a la banda para recibir con comodidad e iniciar la carrera, dispuesto a volver a arrasar con quien pretenda enfrentarlo. Y ese va a ser de nuevo Rafael, que ya no sé en qué piensa, y que se está llevando toda una paliza. El tigre no tiene misericordia, y vuelve a llevárselo por delante, abriéndose camino como solo él sabe. Aunque inmediatamente después es detenido por Blueno y Grandios, quienes con la lección bien aprendida fueron juntos sobre él para frenarlo, resultando de este choque a tres un balón suelto, quizás incluso peligroso, si no fuese porque un atento Kayusias lo despeja rápidamente saliendo de su área antes de que Sorimachi lo alcanzara. El trío del Toho fracasó en su intento, y ahora el balón es de España. Es de Valerón, quien lo recibe percibiendo como un tridente distinto, el que componen Ienista, Xavi y Payol se pone instintivamente en marcha. La grada pide que todos vayan al ataque, aunque sus ansias de victoria se van a topar en esta ocasión con un tipo muy correoso. Matsuyama hace gala de su gran preparación física, es de los pocos que aún siguen casi enteros, e intercepta el balón adelantándose a la jugada para salir inmediatamente en ataque. Pero lo va a hacer junto a otro que aún sigue fresco. Misugi entró poco antes de la prórroga y sabe que ahora toca esto: atacar y defender y atacar, acompañar a un hombre al que conoce desde la infancia y respeta como a pocos,
para juntos formar una dupla temible. A fin de cuentas, como muy bien percibe Juan Díaz, Tsubasa se quedó en su área junto a Mikael y necesitan que alguien construya el juego por él. Sin embargo, el riesgo que toman es considerable. Con los dos yéndose arriba juntos, la retaguardia de Japón ha quedado más desprotegida que nunca, vendida a un contragolpe. Aunque sería así, solo si lo permiten. Los dos tienen el suficiente oficio para no dejar que eso ocurra, y también tienen su propia arma. Porque cuando Misugi descubrió en los días anteriores a este partido que Hyuga y Matsuyama habían armado su propio tiro combinado, quiso unirse a la fiesta. Y ahí están, aún lejos de la portería rival, claro, pero a suficiente rango de distancia para probar con su nuevo Eagle Drive Shot. La doble M se prepara y golpea el balón al mismo tiempo, con un disparo que prende el entusiasmo en el banquillo, pero que se queda en nada cuando impacta con alguien que hace tiempo perdió todo el miedo y quizás incluso el juicio, y que salta para interponerse frente a ese disparo. Lo de Rafael no tiene nombre, lo hemos visto desaparecido en algunas fases del partido, no ha sido quizás el compañero de oro que todos esperábamos para Mikael, pero se está partiendo el culo por el equipo. Se lo debía a sí mismo, después de que Hyuga lo humillara 2 veces, pero de seguir así solo va a servir para jugar en un equipo ecuatoriano, y no lo va a querer fichar, no sé, ni la Roma. Mikael lo observa, todo ese esfuerzo, toda esa pelea. Eso sí que es jugar con verdadera alma, piensa. No puede seguir viendo cómo su amigo se sacrifica por el equipo mientras él espera ahí arriba. Es tan solo una herida, piensas. No es nada, hasta que su cerebro lo convence de que el dolor ha desaparecido y sale a la carrera en su ayuda. Se une a él, le pide el balón y por supuesto Rafael se lo entrega, porque esta se la van a jugar los dos. La pareja dorada de Montserrat, el dúo que acabará con Japón. No tardan mucho en deshacerse de unos sorprendidos Misugi y Matsuyama triangulando a la perfección y avanzando metros hasta que ocurre lo inevitable. Corren frente a ellos, se acercan, el otro dúo, Tsubasa y Misaki, porque alguna vez tenía que ocurrir, los 4 frente a frente en el momento más intenso y trascendente del partido, a 8 minutos ya tan solo del final y con todo por decidirse aún, con una tanda de penales que nadie quiere, aguardando tras un empate que todos quieren evitar, y la tensión invade de punta a punta toda la grada. A los que animan a un equipo, a los que animan al otro, a los que solo se admiran de un partido irrepetible, a los que solo aguardan a un futuro rival. Pero el escalofrío recorre sobre todo a uno, el único en este estadio que sabe que en este juego hay más de lo que parece, que aquí se está disputando mucho más que un resultado. No hace mucho más de 15 minutos que recibió esa llamada desde Japón, tan imprevista como urgente, pidiéndole que escuchara con calma. La región de Shizuoka fue sacudida por un terremoto. No se inquieta demasiado, él ya había oído algo de eso y no fue demasiado grave, ¿verdad? Solo causó algunos daños menores, y así había sido. A gran escala nada trascendente pasó, pero hay dramas que aun siendo más pequeños pueden cambiar el destino de un partido o de toda una vida. Porque algo sí que había ocurrido en la localidad de Nankatsu, un incidente muy concreto, nada que fuera a resaltar entre todas las demás noticias. Pero aún así, algo ocurrió. Aún no había comenzado siquiera la dura pelea que aguardaba a su marido. Pasea bajo el sol junto a su mejor amiga y con 2 niños dentro del vientre. Sanae estaba en Japón por primera vez lejos de Tsubasa desde que se casaron, aguardando el día en que dará luz. Pero no está sola. Además de Yukari, quien no se aparta de ella, tiene a la familia de su esposo y a la suya propia, cuidándola como nunca. Está especialmente feliz hoy tras escuchar de boca del doctor que su embarazo va como la seda, y tras haber elegido por fin un nombre para cada niño, aunque haya decidido mantenerlos en secreto hasta el día en que nazcan. Un día
que si el destino cumple lo prometido, coincidirá con la gran final del campeonato olímpico de fútbol. Quizás el día en que ella y él consigan al mismo tiempo sus dos mayores triunfos. Hace además una bonita mañana, una de esas en que un puesto de helado se vuelve irresistible. Ellas, desde luego, no pueden resistirse y los comparten como solo pueden hacerlo dos mejores amigas. Aunque, como todas las jornadas, esta también llega a su fin. Deben regresar a casa, aunque Yukari tomará esta vez un camino diferente para arrojar la basura que han ido acumulando durante estas impagables horas juntas. Se aleja, no sin antes avisarla con una especie de sexto sentido de que tenga cuidado al bajar esas grandes escaleras sola. Ni que estuviese tan inútil, ¿verdad? Siempre fue una chica fuerte y aún sabe valerse por sí misma. Su amiga lo sabe, Sanae, la intrépida hooligan de Nankatsu, la manager incansable. Pero se nos olvida a veces que hay cosas que están por encima de cualquiera de nosotros, que el mundo es un hogar que nunca nos necesitó y que solo necesita temblar un poco para recordárnoslo. Nankatsu es sacudida repentinamente y aunque dura poco, una joven forzada a arrodillarse, de repente teme lo peor, ese sexto sentido que vuelve a alertarse y la obliga a correr. Desesperada la busca y no la encuentra, hasta que al asomar desde esas escaleras, la ve y su mirada se retuerce ante una de esas imágenes que se quedan grabadas a fuego y que la acompañará toda su vida bajo el remordimiento por no haberla acompañado. Grita su nombre como si las palabras pudieran hacer algo ahora que este espléndido día se ahogó en la sangre de su mejor amiga, y en el que un partido de fútbol dejó de tener importancia. Aunque tranquilos, porque en el próximo capítulo el partido deberá seguir. Pero Sanae, bueno, pues yo creo que se muere, pero que luego baja del cielo y mete el último gol del partido.